Necesito poner esto aquí porque si no lo cuento, voy a explotar. Hace apenas una hora, mi esposo, LLA, Memosle, el abogado, se estaba riendo en mi cara. No era una risa simpática. Era esa carcajada cruel, satisfecha, la de alguien que sabe que te ha ganado por goleada. Estábamos sentados en la sala del juez. Él había orquestado el divorcio perfecto para sí mismo. Quedarse con la casa, el 90% del dinero, y dejarme a mí con una pensión miserable. Yo lo miré, le entregué la carpeta de mi abogado con la contraoferta, y al leer la primera línea, soltó esa risa horrible, diciendo, ¿En serio crees que eso va a funcionar, cariño? La arrogancia le salía por los poros. Él creía que yo era una tonta, que no tenía idea de sus tejemanejes financieros y legales. Lo que él no sabía es que, por 3 años estuve guardando un secreto. Un secreto que no solo me daría la custodia y la casa, sino que pondría en riesgo toda su carrera. Su sonrisa triunfal se congeló cuando el juez habló. Pero, ¿cómo pude haber sido tan estúpida para no ver la primera señal de que todo en nuestra vida era una fachada? Actualización. Hace 6 meses. Si me preguntaran cuándo empezó todo, diría que fue en ese momento justo cuando pensé que teníamos la vida perfecta. Éramos la pareja envidiada. Él, el abogado, con una carrera estelar, y yo gestionando nuestra hermosa casa, nuestros viajes. Creía que nuestra estabilidad era a prueba de balas, basada en 10 años de matrimonio. El primer escalofrío no fue un mensaje de texto sospechoso o un perfume ajeno. Fue algo mucho más mundano, y por eso, mucho más terrorífico. El dinero. El abogado manejaba todas las finanzas, algo que yo acepté felizmente. Él siempre me daba la misma línea. Las inversiones son complicadas, déjame esto a mí, tú ocúpate de lo importante. Pero nuestras cuentas corrientes parecían curiosamente vacías para alguien que ganaba tanto. Siempre había una excusa. Un nuevo acuerdo de oficina, un pago retrasado, una inversión de alto riesgo que falló. Yo asentía, pero en el fondo, una pequeña voz me decía que la matemática no cuadraba. El verdadero detonante fue una tontería. Estaba revisando los bolsillos de su traje antes de llevarlo a la tintorería. Una costumbre, no un espionaje. Encontré un recibo doblado. No era de una cena o un hotel. Era de una joyería de lujo en otra ciudad. Una ciudad donde, según él, había estado en una conferencia aburridísima. El recibo detallaba la compra de unos gemelos de oro blanco, grabados. Y las iniciales no eran las suyas. Tampoco las mías. Se me heló la sangre. Un regalo de negocios. Intenté autoconvencerme, pero él nunca gastaba su dinero personal en regalos para clientes. Cuando le pregunté casualmente sobre el viaje, su respuesta fue demasiado pulcra, demasiado ensayada. Me dijo que estaba exagerando y me dio un beso condescendiente en la frente. Esa noche, tumbada en la cama, miré el recibo a la luz de mi móvil. Me di cuenta de que su sonrisa no era de amor, sino de un actor. Y si me estaba mintiendo sobre esto, ¿qué más me había ocultado durante 10 años? Tenía que saber la verdad, aunque me destrozara. Pero ¿cómo investigas a un abogado especialista en ocultar pruebas sin que se dé cuenta de que has movido la primera pieza del tablero? Actualización. Pasaron 3 meses de sombras y silencios incómodos. Investigar a el abogado fue como intentar desmantelar una bomba con un manual escrito en código. Él era un experto en opacidad legal. Sabía exactamente qué dejar a la vista y qué enterrar a 10 metros de profundidad. Mi única ventaja era una. Él me subestimaba por completo. Lo primero fue el recibo de los gemelos. Las iniciales grabadas eran L.A. Necesitaba un nombre. Me metí en sus redes sociales, las que usaba para el trabajo, llenas de clientes y colegas. Revisé las fotos de la famosa conferencia aburridísima en esa otra ciudad. Había muchas fotos de grupos, sonrisas forzadas, copas de vino. En la esquina de una foto de baja resolución, tomada en una azotea de hotel, vi a el abogado riendo, demasiado cerca de una mujer. Una mujer que no conocía. No pude identificarla por la foto, pero me fijé en un detalle. Llevaba un collar muy particular. De vuelta a casa,
Hice un zoom en una de las fotos de la fiesta de Navidad de su oficina del año anterior. Bingo. La misma mujer, en el fondo, hablando con una compañera. Tenía un pequeño rótulo en el pecho con el nombre, Laura Andrade. L.A. Mi estómago se revolvió, pero no tenía tiempo para el colapso. Esto era infidelidad, claro, pero los gemelos de oro blanco no cuadraban con el miedo que él tenía al dinero. El verdadero problema eran las finanzas. Sabía que si pedía los extractos bancarios, él los sabría de inmediato. Así que fui por el camino largo. Recordé que, al inicio de nuestro matrimonio, para simplificar las cosas, compartíamos la cuenta de Amazon Prime y la cuenta familiar de Google. En las facturas viejas de Amazon, encontré algo raro. Envíos frecuentes a una dirección que no era la nuestra. Una dirección de un buzón privado en una zona industrial de la ciudad. Y las compras eran extrañas, no eran cosas para ella o para mí, eran material de oficina especializado, discos duros encriptados, y lo más impactante, un libro sobre cómo estructurar fideicomisos offshore. Mientras él estaba en su despacho, puse la excusa de buscar un documento viejo en la caja fuerte que teníamos. Tuve que forzar un poco la cerradura, algo que aprendí viendo tutoriales en YouTube. La desesperación te hace hacer cosas raras. Dentro, encontré algo que me hizo olvidar a Laura. Era una copia de un acuerdo de confidencialidad, no firmado. El documento era de un caso de alto perfil que su firma había manejado hacía 2 años. Un cliente que había sido acusado de evasión fiscal masiva. Lo que me llamó la atención no fue el caso sino las notas a mano en el margen. Eran garabatos frenéticos pero legibles. Uno decía, mismo método, transferencia a la empresa fantasma, en Gran Caimán. Otro decía, usar el contacto de Zurich para liquidación rápida. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a despertarlo. Esto no era una infidelidad de sillón. Esto era mucho, mucho peor. Él no solo me estaba mintiendo a mí sobre su dinero, estaba usando dinero que no le pertenecía para financiar algo grande y potencialmente ilegal. Agarré mi teléfono y le tomé fotos a cada página, con las manos temblando. Lo guardé todo en la caja fuerte tal como estaba, respirando para calmarme. De pronto, todo el misterio del dinero escaso, los viajes de trabajo, a ciudades extrañas, y los gemelos grabados con iniciales ajenas, encajó. No se trataba solo de un romance, era una tapadera para algo oscuro. Sabía que el divorcio inminente no era una decisión suya, sino el inicio de su plan para desaparecer con todo, dejándome a mí como la cónyuge inocente que no sabía nada. Tenía que actuar rápido. La próxima jugada sería arriesgada. Implicaba ir directamente a su oficina, pero ¿cómo podía acceder a su ordenador sin que el sistema de seguridad de la firma de abogados más grande de la ciudad me detectara? Actualización. 1 semana después de encontrar las notas. El riesgo era demencial pero necesario. Si quería tener evidencia que le sirviera a un juez o a una autoridad fiscal, no podía depender solo de unas fotos borrosas de notas en una caja fuerte. Tenía que acceder a los archivos digitales que él estaba planeando borrar. El abogado era predecible. Todos los jueves se reunía con sus socios para la ronda de golf obligatoria de la firma. Yo fingí una migraña esa tarde. A las 6:30 de la tarde, cuando él se fue, me puse la ropa que mejor me camuflaría. Un traje sastre oscuro, gafas de lectura y un maletín de aspecto importante. Me hice pasar por una asociada que había olvidado unos documentos urgentes. La firma ocupaba 2 pisos enteros de un rascacielos. Usé la tarjeta de acceso de emergencia que él guardaba en su mesita de noche, otra cosa que había guardado pensando en el futuro. La tarjeta funcionó en la puerta del parking y en el ascensor. Subí directo a su oficina, la más grande, con vistas a toda la ciudad. El problema era su ordenador. No solo tenía contraseña, sino una doble verificación ligada a su móvil, el que por suerte se había dejado cargando en casa. Necesitaba un plan B. Recordé que él había mencionado una vez que, como medida de seguridad, la firma había instalado un sistema de backup en red al que se podía acceder a través de cualquier terminal de empleado, siempre que se usara una llave USB encriptada especial que él guardaba en su escritorio. Rebusqué en su cajón. Entre bolígrafos caros y fotos de nosotros, ¡qué descaro!, encontré la llave USB. Era una cosa diminuta de metal plateado.
La conecté al ordenador de la secretaria fingiendo teclear con prisa. Al fin, una interfaz. Era torpe pero funcionaba. Busqué la carpeta que él nunca tocaba. Documentos PERSONALESIGNORAR. Dentro había un archivo llamado Plan Z. Ahí estaba. Un documento con fechas, montos y las instrucciones detalladas para liquidar una cuenta de inversión en Zurich y transferir los fondos a un fideicomiso en Gran Caimán. El destinatario final era la famosa empresa fantasma, y la firma para las transacciones estaba a nombre de Laura Andrade. No solo era su amante, era su cómplice financiera. Mi plan no era confrontarlo aquí, sino copiar la evidencia. Conecté mi propio disco duro de bolsillo y empecé a transferir los 700 megabytes de infamia. La barra de progreso iba desesperadamente lenta. Tic-tac. Fue en ese momento cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de el abogado. Oye, ¿te sientes mejor? Olvidé mi móvil. Por favor, tráemelo. Estoy en el ascensor del parking. Se había dado cuenta de que no tenía el móvil y estaba volviendo. Entré en pánico. Desconecté mi disco duro. La transferencia se quedó en el 85%. No tenía tiempo de volver a intentarlo. Salí de la oficina y me dirigí al ascensor opuesto, esperando que llegara antes que él. Justo cuando las puertas se estaban cerrando, vi la silueta de el abogado saliendo de su ascensor. Me vio. Y, por un segundo, su rostro pasó de la calma a la duda, y luego al terror puro. Él sabía que yo no debería estar allí. Para evitar que me detuviera en el parking, tomé una decisión irreversible. Corrí a la escalera de incendios, tirando el maletín de mi disfraz al primer cubo de basura que encontré. Al salir a la calle, sabía que había expuesto mi mano, pero también había conseguido el 85% de la prueba. Me fui a casa, el móvil de él todavía cargando, el disco duro escondido. Cuando llegó una hora después, fingió que nada había pasado, pero sus ojos estaban fríos y vigilantes. Me preguntó con una calma espeluznante. ¿Saliste hoy? Juraría que vi a alguien que se parecía a ti en la oficina. Le respondí con una mentira tan dulce como el veneno. Cariño, estuve aquí todo el tiempo. Debe ser el estrés. Pero por dentro, sabía que la guerra había comenzado, y él ya no se reiría. ¿Cómo iba a usar ese 85% de información para destruir su vida sin que me arrastrara a mí con él? Actualización. Un mes después, el día de la primera audiencia de divorcio. El mes que siguió a mi incursión fue una pesadilla de convivencia. El abogado y yo jugábamos un peligroso juego de ajedrez. Él me vigilaba, yo lo vigilaba a él. Usé ese 85% de la información para contactar con un abogado especializado en fraudes matrimoniales, una mujer astuta y discreta que llamaré la jueza de hierro. Ella me dijo, no tenemos el 100%, pero tenemos lo suficiente para probar su intención. Vamos por la negligencia y la malversación conyugal. La amenaza de exponer sus movimientos offshore es nuestra mejor arma. El día de la audiencia, él estaba radiante, vestido con un traje de miles de dólares, exhalando arrogancia. Estábamos en el pasillo, esperando, y él no podía ocultar su diversión. «Qué lástima, querida», me dijo con esa sonrisa que me había encantado hace 10 años y que ahora me provocaba náuseas. «Deberías haber aceptado mi primera oferta. Ahora tendrás que pagar las costas. Ha sido un desperdicio de tiempo y honestamente, de tu abogado. Ya firmé la solicitud de divorcio. En 1 hora serás libre pero vacía». Entramos en la sala. La atmósfera era seca, formal. El abogado se sentó como si fuera el dueño del lugar. Su abogado, un colega suyo igual de engreído, fue directo al grano, presentando la documentación que me ofrecía la mínima pensión alimenticia, alegando que yo no tenía ningún papel activo en las finanzas conyugales. Cuando llegó mi turno, la jueza de hierro no sacó el disco duro, sacó un sobremanila simple, lo abrió con calma y empezó a hablar. «Su señoría», comenzó mi abogada, con voz tranquila pero firme. «Mi clienta y yo estamos de acuerdo con el divorcio. Sin embargo, solicitamos una revisión de emergencia de los activos conyugales, dado que tenemos evidencia de que el señor el abogado
No solo ha ocultado, sino que ha desviado fondos significativos adquiridos durante el matrimonio a entidades financieras externas no declaradas. El abogado se echó a reír, una risa corta burlona. Objeción, su señoría. Esto es un intento desesperado de mi esposa de difamar mi carrera y retrasar lo inevitable. Mis finanzas son transparentes y están auditadas por la firma. La jueza de hierro no se inmutó. Sacó la primera prueba. La foto del documento Plan Z, que detallaba la transferencia a Gran Caimán. ¿Podría el abogado explicar el propósito de esta empresa fantasma, y por qué el destinatario final de estos millones de dólares es la señora Laura Andrade, quien, además de ser su socia, comparte una relación personal documentada con el demandado? El ruido en la sala pareció evaporarse. La sonrisa de el abogado se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror que nunca olvidaré. Se puso blanco, se inclinó hacia su abogado y susurró algo que sonó a una maldición. «Su señoría, ¿esto es evidencia robada inadmisible?», gritó su abogado. «¿Evidencia robada de qué, colega?», replicó la jueza de hierro, sacando un segundo documento, una copia de los recibos bancarios, el 85% de mi transferencia, que mostraban una inversión por valor de $5 millones a nombre de la empresa fantasma, hecha apenas una semana antes de que él me pidiera el divorcio. Esto no es solo malversación conyugal, es un intento de fraude de la sociedad conyugal antes de la disolución. Y dado el patrón, sugiero que podría haber implicaciones de evasión fiscal que exceden la jurisdicción de este tribunal familiar. El juez, un hombre mayor y serio, miró a el abogado por encima de sus gafas. Vio el miedo en sus ojos. «Decretamos la retención inmediata de todos los activos de inversión del señor, el abogado», dijo el juez con voz lenta y resonante. «Y ordeno que todos los registros financieros de su firma sean congelados y presentados para una auditoría forense completa. La señora, mi nombre y su abogada presentarán el informe completo de la evidencia a mi despacho a más tardar mañana por la mañana». Me giré. El abogado me miraba con un odio tan visceral que me quemaba, pero no podía hablar. Estaba atrapado. Él había planeado arruinarme, y yo, usando sus propias armas, lo había destruido por completo en un minuto. Él iba a perder su carrera, su dinero, y su libertad, todo por subestimarme. Pero la victoria se sintió hueca. Había recuperado mi vida, pero ¿a qué precio? ¿Cómo se reconstruye un futuro después de una guerra tan sucia? Actualización. Una semana después de la audiencia. Gané. La auditoría está en curso, el abogado enfrenta cargos serios de fraude, y Laura Andrade está desaparecida. Los activos fueron congelados y recuperaré lo que es mío. Mi vida económica está a salvo, mi libertad es un hecho. La sonrisa arrogante de mi esposo es historia. Pero hay algo que me carcome. El día que forcé su caja fuerte, el día que me adentré en la oscuridad, algo cambió en mí. Ayer, la jueza de hierro me preguntó si quería ir por el 100% de los bienes, y aunque la respuesta lógica era sí por un segundo, me sentí tentada de dejar algo para él, solo para mantener la superioridad moral. Luego recordé que cuando revisé el disco duro, encontré un archivo diminuto, encriptado con una clave que no era la misma. Nunca supe qué contenía ese 15% que me faltó. Y eso me asusta. Sé que usé el miedo para salvarme, y no me arrepiento. Pero ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la esposa traicionada y simple. Veo a alguien que irrumpió en una oficina de noche, que forzó una cerradura, que mintió con una sonrisa helada en el tribunal. Veo a alguien que aprendió a jugar el juego de la traición y ganó. Y a veces cuando estoy sola en casa me pregunto, ¿él me hizo esto a mí? ¿O simplemente me hizo ver de qué era capaz?